charla que se llama Humildad y Orgullo. Pues yo miré en la Biblia la palabra soberbia es un antónimo de humildad, porque la palabra humildad y orgullo son dos palabras que realmente nos cuestan trabajo como entender, porque las entendemos mal. Yo recuerdo que cuando yo empecé nuevamente mi reconversión y empecé como a estudiar la Biblia, a meterme nuevamente en aprender de mi religión y de todo, la palabra humildad tenía esa connotación cultural que tenemos de una persona humilde, es esa persona que anda cabizbajo, agachado, como que no inspira nada. Y la palabra orgullo pues tiene también una connotación positiva y negativa, ¿cierto? Porque también es válido nosotros decir, yo me siento orgulloso de mi tarea, yo me siento orgulloso de mi familia, yo me siento orgulloso de mi trabajo. Y esa es una connotación positiva de la palabra orgullo. Pero también tiene el contexto negativo de una persona orgullosa, generalmente la miramos en un sentido negativo, ¿correcto? Entonces la palabra humildad y la palabra orgullo son dos palabras que tienen una dificultad un poco en entender. Y a lo largo de la charla, pues voy a tener la oportunidad de clarificar algunas palabras, o espero poderles clarificar algunas palabras como esas. Entonces, ya que la palabra orgullo tiene como ese doble connotación, tanto positiva y negativa, pues voy a usar el opuesto a humildad bíblico, que es la palabra soberbia. Entonces voy a rebautizar la charla como humildad y soberbia, para que como que la entendamos completamente. En la primera carta de Pedro, mire, en el capítulo 5, versículo del 5 al 6, mire lo que dice. Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste, no quiere a los soberbios, y todo lo contrario, agrada a los humildes. Entonces, me parece muy válido que rebauticemos nuestra charla que me pidieron de humildad y orgullo por humildad y soberbia. Proverbios, que es un libro muy bonito, muy interesante, dice, en el capítulo 18 dice, al fracaso lo precede la soberbia humana, y los honores lo precede la humildad. O sea, claramente, y ustedes de alguna u otra manera estoy seguro que familiarizados con la Biblia, la palabra humildad, la palabra soberbia, la palabra humillarse, que también tiene una connotación un poco a veces difícil de entender, la encontramos muy frecuentemente en la Biblia y en los evangelios y todo. Pero veamos qué quiere decir el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, qué quiere decir la palabra soberbia y la palabra humildad. Por humildad, miren lo que dice el diccionario. Dice, virtud que consiste en el conocimiento y aceptación de las propias cualidades y limitaciones. Virtud que consiste en el conocimiento de mis propias cualidades y limitaciones, fortalezas y debilidades, y en actuar en consecuencia con este conocimiento y aceptación. Vamos a ver a lo largo del desarrollo de la charla que la humildad bíblica va a coincidir completamente con la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Es hacernos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestros alcances, de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Porque el no hacerlo, el no ser consciente de nuestras limitantes, de nuestras capacidades, de nuestras debilidades, nos va a llevar al otro lado de la orilla, que va a ser ese acto de soberbia. Miren lo que dice el diccionario de la Real Academia de la palabra soberbia. Dice, altivez y apetito desordenado de ser preferidos a otros. O sea, yo tengo que ser el que está de primero, el ser preferido por cualquier otro. Esa es la tendencia. Dice apetito desordenado.
Y siempre que vemos el apetito desordenado, pues evidentemente ya estamos hablando de una conducta que se salió de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, ese apetito desordenado de yo ser preferido sobre cualquier otro. Y vamos a ver lo mismo que el desarrollo de la charla, vamos a encontrar que en la definición bíblica de soberbia nos va a coincidir también con eso, con esa definición. Tiene otra entrada en el diccionario de la palabra soberbia: satisfacción y envanecimiento por la contemplación de mis propias prendas con el menosprecio de los demás. O sea, similar, ¿no? Lo mío es mejor que lo suyo, lo mío es más importante que lo suyo, yo estoy primero que usted. Y otra palabra que vamos a ver, que también la entendemos mal porque tiene esa connotación cultural, es humillarse. Y la vamos a ver mucho en la Biblia, dependiendo pues también la Biblia que usemos para leer. Pero vamos a encontrar mucho la palabra humillarse. Pero miren la definición del diccionario nuevamente de humillarse. Dice: inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. Eso es humillarse, o sea, es reconocer ante otro una superioridad. Me reconozco inferior y reconozco una superioridad en la otra persona, porque estoy precisamente inclinando la cabeza o arrodillando. Y por eso vemos que la palabra humillarse juega con esa humildad, o sea, es reconocer mi limitación, mi capacidad ante otra persona o ante otra, vamos a ver ante quién, que evidentemente es superior o mejor que yo. En Lucas, capítulo 14, vamos a encontrar una narración que dice así. Empieza en el versículo primero, que dice: un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Sigue diciendo las cosas y dice más adelante en el versículo 7. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientas en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Y dice: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Entonces nuevamente encontramos esa palabra humillarse, que nos sienta mal esa palabra, ¿cierto? Esa palabra como que nos gusta, como que choca, porque tenemos ese concepto equivocado del humillarse, es de poner nuestra dignidad ante otra persona o ante una situación. Y eso no es lo que quiere el Señor, ni es lo que está en la Biblia, porque el Señor jamás quiere que nosotros le pongamos nuestra dignidad, todo lo contrario. Él está precisamente para poner y respetar nuestra dignidad en el lugar que nos lo dio, que es una dignidad favorecida sobre toda su creación, la dignidad humana. Desafortunadamente, pues vivimos en un mundo en donde nos estamos llevando precisamente hacia esa soberbia, o sea, hacernos sentir a nosotros que somos siempre los más importantes en todo. Yo soy más importante en la casa, soy siempre el más importante en el trabajo, soy el más importante entre mi grupo de amigos, soy más importante en mi comunidad religiosa, soy más importante en el grupo al que yo pertenezco. Siempre tenemos esa tendencia, ¿cierto? Nos gusta que se nos reconozca ese grado de importancia que tenemos todos nosotros. Y Mateo 5 es una parte de todo el pronunciamiento de Jesús, que estamos sumamente familiarizados con él, donde está el famoso sermón de la montaña, las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Y la primera bienaventuranza que dice Jesús es: dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, felices, bienaventurados
Maccabios es la palabra griega que utiliza el evangelista para hacer esa referencia, y es un signo de felicidad y de todo. Las bienaventuranzas, ustedes saben que pudiéramos llamarlos como el programa político de Jesús. O sea, Jesús tenía una agenda, digamos, política, pudiéramos decirlo, y la expresa precisamente en sus bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fueron todo lo que Él quiso y vino aquí a proponer. Y la dijo muchísimas veces, en muchísimas partes, estoy seguro de eso. Por eso encontramos en Mateo una forma de las bienaventuranzas, y en Lucas ustedes van a encontrar una forma diferente. Y no es que se contradigan, sino que, repito, la base de Jesús, de lo que Él quiso enseñarnos, de lo que Él quiso dejarnos, de su herencia y todo, se basaba precisamente en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas esbozaban el cambio que quería Jesús en su comunidad de aquel entonces, y pues la que nosotros tenemos que seguir. Así que estoy seguro que las tengo que haber dicho muchísimas veces, y no es que las dos versiones se contradigan, sino que Mateo está contando la de una y Lucas está contando la otra ocasión que Jesús habló de sus bienaventuranzas. Así que esa dichoso los pobres en espíritu, porque viene otra vez, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo leía esto, pobres en espíritu, me recuerda a una persona que es poca lucha, que no inspira nada, que no aspira a nada, ¿cierto? Eso es como la connotación cultural que tenemos de nuestros países latinos. Yo le digo a alguien pobre de espíritu, es una persona pobre de espíritu, es un epíteto como despreciativo, ¿cierto? Como que no inspira, como que la persona no nada. Entonces, cuando leemos la bienaventuranza, la primera con la que comienza las bienaventuranzas, pues ya como que ese pobre en espíritu como que no nos inspira, porque nosotros tenemos una forma negativa de esa expresión, de relacionarnos con esa expresión. Pero ese pobre de espíritu, que ahorita veremos realmente qué significa, pues hace más referencia hacia una actitud de pobre. Primero, pobre, no estamos hablando de una pobreza material, que también la gente piensa, si ustedes hablan con la gente que no tiene un ejercicio espiritual o religioso, piensan que Jesús atacó la riqueza material por atacarla, ¿no? Y entonces piensan que pobre la gente, bienaventurado el pobre, o sea, el pobre material. No se trata de una pobreza material. Usted puede ser una persona que no tenga $1 en su bolsillo, pero tener actitud de rico. O lo contrario, usted puede ser una persona millonaria, pero puede tener una actitud de pobre. Ya veremos a qué hace referencia precisamente eso. Pero esa actitud, que quisiera que la miráramos como de esa manera, esa actitud que nos pide acá la bienaventuranza, el que tiene esa actitud será el reino de los cielos. Pues ese pobre o ese humilde o necesitado son tres palabras sinónimas que podemos decir. ¿Para qué? Para lo que dice después. Dice, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bíblicamente entonces vamos a encontrar en muchísimos pasajes, en muchas otras partes, pobre, humilde, necesitado, es un símbolo, un sinónimo de los pobladores del reino de los cielos, del reino de Dios. ¿Y qué es un pobre de espíritu? Mateo 18, del 1 al 3, nos lo aclara. Mire lo que dice Mateo 18. En ese momento, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Y ahí nos lo aclara, porque uno lee nuevamente también este pedazo de la Biblia y uno pensaba que ser como niño o volverse como niño, la mayoría de la gente que responde es hacerse inocente, hacerse puro, ¿no? Como que, sí, inocente. Es como lo que uno siempre tenía
asociado, que eso era hacerse como niños, que hay que volverse inocentes, no ser mal pensados, no ser, ser como muy en ese estilo. Pero no, yo pienso que no, porque de por sí si miramos la actitud de los niños en general, los niños son medio malosos. Los niños son sumamente egoístas, ¿no es cierto? Los niños son egoístas, y Jesús lo está poniendo aquí como ejemplo. Pero los niños, yo digo que son sumamente egoístas porque no le importa a un niño de 4, 3, 2 años, no le importa que usted llegue cansado de trabajar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, si usted está en el turno de la noche. Si él se levanta a las 4 de la mañana con hambre, él va a llorar y él va a pedir. No tiene ni idea que usted está cansado. Si usted le duele el estómago, pero él quiere jugar, él no le importa, él va a querer y va a jugar, mami, juguemos, usted puede estar enfermo, pero él no le importa, él va a llorar, él se va a manifestar, son egoístas. No les importa nada a ellos de lo que esté pasando alrededor. A él no le importa, ni él está preocupado que usted no tenga con qué pagar el mortgage al otro día. Eso no es problema de él. Él no le importa, ni le preocupa, ni le afecta que usted no tenga para el desayuno de mañana. Él sabe, ese niño sabe que mañana él se levanta y encima de la mesa va a haber un desayuno. Eso lo sabe él. ¿De dónde salió? No tiene ni idea. No tiene. Entonces, cuando Jesús nos dice que hay que volverse como niños, yo pienso que aquí es lo que estaría haciendo entonces referencia, que hay que volverse un niño que es entregado completamente a sus papás. Eso es lo que hace, completamente entregado a los papás. Él le pide al papá, el papá le va a dar. Él tiene hambre, el papá le va a satisfacer. Él mañana necesita salir a jugar, va a tener unos zapatos para ponerse y todo. Y el niño, cuando digo niño, estoy hablando pues ya hoy en día desafortunadamente un poco menos de los 3, 4 añitos, porque ya a los 4 empiezan a despertárseles esas pasiones que tenemos todos los humanos, ¿no? El tener, el poder, el querer y todo eso. Pero ese niño, él sabe que su papá o su mamá le va a proveer todo lo que él necesita, eso sí lo sabe. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Con esfuerzo? ¿Sin esfuerzo? ¿Cansado? ¿Enfermo? Él le va a proveer a usted todo eso. Entonces, cuando Jesús nos dice que tenemos que hacernos como unos niños y que hacerse como unos niños es lo que nos va a dar esa capacidad de entrar en el reino de los cielos, de poder disfrutar del reino de los cielos, está haciendo referencia precisamente a eso, a que nos tenemos que volver pobres como niños, porque el niño no tiene nada, ni siquiera, el niño no sabe ni siquiera qué es mucho, qué es poco. Él tiene lo que él necesita y con eso es feliz. Con lo que él tiene, él es feliz. Él no necesita los zapatos de una marca A o B o C. Él sale, se pone los zapatos, él no tiene ese problema de que su camisa no tiene el escudo o tiene así el escudo, él no tiene ese problema. Él es pobre porque él no necesita nada, él todo depende, es un necesitado completo porque todo lo depende de sus padres. Entonces es pobre, es necesitado. En ese sentido es en el que el Señor nos está diciendo a nosotros que el pobre de espíritu es aquel que todo lo necesita, que se conoce, que reconoce que todo lo necesita, que no lo tiene nada, es un pobre, no lo tiene nada. Así que cuando el Papa Francisco, recién nombrado Papa, asistió a Brasil, a las jornadas mundiales, esas jornadas de la juventud tan interesantes que la hacen, el tema del año 2013, él programó de una vez los temas. Ustedes saben que siempre la Jornada Mundial de la Juventud gira en torno a una frase bíblica y desarrolla toda la jornada, los 4 o 5 días que dura, en torno a esa frase bíblica. Pues bien, cuando el Papa Francisco es electo Papa, pone para el año 2013 la primera bienaventuranza, para el 2014 la segunda, para el 2015 la tercera y para el 2016 la siguiente. Y en el 2013 fue precisamente esa: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, alguien le preguntaba al Papa que qué era ser pobre de espíritu, porque pues repito, es una frase que nos cuesta a veces trabajo procesar si no la entendemos en el contexto real que fue el que nos dijo Jesús. Y entonces miren lo que él le contestó al joven que le hizo esa pregunta. Le decía: yo te voy a dar 3 formas de poder entender esa pobreza de espíritu. Y decía: 1,
El ser libres en relación con las cosas, ser libre en relación con las cosas. Decía, no a esa codicia de tener, no a la codicia de tener. Nunca la iglesia, ni Jesús, ni la Biblia nos ha tenido un problema con la riqueza material. El problema surge cuando yo me vuelvo un esclavo de esa riqueza material, cuando es una riqueza egoísta, que es solamente para mí. La riqueza es bienvenida y bienaventurada, y que la tenga, bendito sea Dios, pero en el sentido en que soy consciente que la puedo tener o no la puedo tener. No que mi vida gire en torno, mi Dios se vuelva el dinero, en que lo único que me va a dar a mí todo lo que necesito. Pero es una conciencia de que lo puedo tener o no puedo tener, no ese concepto egoísta de la riqueza. Entonces decía, 1, no a la codicia tener. 2, conversión en relación con los pobres materiales y los que tienen pobrezas espirituales. O sea, desarrollar un concepto de solidaridad, de que el otro me afecta, el otro me debe de importar, el prójimo también es parte de mi problema, es parte de mi entorno. Entonces decía eso. Y el tercero decía, los pobres también nos pueden enseñar a nosotros. O sea, hay gente que también tiene esa capacidad grandísima de enseñarnos a nosotros. Nosotros, o por lo menos aquí yo me imagino que hay más de un colombiano. En Colombia, y lo he descubierto en general en nuestra cultura latina, somos muy de las clases sociales, ¿cierto? Nos importaba, porque aquí, afortunadamente en este país, pienso que ese tema de las clases sociales tiene una connotación bastante diferente a como la tienen nuestros países latinoamericanos. Y en nuestros países, ese tema de la clase era yo recuerdo, cuando yo vivía en Colombia, que pensaba que el mundo funcionaba así. Entonces uno le presentaban a alguien, y no, mucho gusto, ¿cómo estás? Ah, qué cuento, no sé qué, encantado. ¿Y dónde vives? Es la primera pregunta que uno hace. Entonces, si le decían, vivo en tal parte, ya uno inmediatamente decía, tiene, no tiene, tiene mucho, tiene poco, ¿cierto? Porque uno ya sabe el barrio donde tenía. Ah, qué bueno, ¿y qué carro tienes? Ya, segundo. Entonces ya más o menos iba estratificando a la persona. ¿Y tienes hijos? Sí. ¿Y a qué colegio van? En nuestros países ustedes saben que los colegios buenos son privados y dependiendo qué colegio pues cuesta más, si cuesta más, gana más, quiere decir que es un profesional más. Entonces, uno con esas 3 preguntas inmediatamente clasificaba a la persona. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene mucho o no tiene poco? Si tiene mucho, me interesa su amistad. ¿Tiene poco? Más bien yo no me interesa. Y yo fui así, no critico a mis hermanos cuando yo hablo con ellos y sigo viendo ese patrón de conducta en ellos, pues me choca, me molesta ya, porque gracias a Dios aquí en este país tenemos que reconocer eso. Aquí estamos reunidos, ustedes pertenecen a un movimiento de cursillos donde se reúne la gente por lo que es, no por lo que tiene. Y realmente aquí uno no está tan pendiente de qué es lo que usted tiene, sino gracias a Dios en este país hemos aprendido a valorar más por lo que es y no por lo que tiene. Y entonces es eso el mensaje que daba el Papa Francisco de lo condenado, ¿no? Era esa cultura de ser más en vez de tener más. El ser, ¿qué eres tú? No qué tienes tú. Y tengo que reconocerlo que aquí, gracias a Dios, se me abrieron los ojos respecto a eso y he aprendido y he tenido la oportunidad en muchos años de estar aquí, de conocer gente hermosa, gente valiosa, gente que tiene una dulzura y una experiencia de vida y una forma de ser y de todo que me aporta, que me da también, y no tiene esa ni riqueza material ni nada, gente trabajadora que lucha y trabaja para su sustento diario, y eso es algo pues muy bonito. Y entonces es eso, como el Papa le contestó, eso es esa cultura más del ser que del tener. Pero vamos creciendo, y ese niño que en una etapa de su vida fue completamente dependiente de sus padres, completamente dependiente, y era feliz con eso. Él no tenía ningún problema, lo que les digo, él sabe que su cama ahí estaba, su techo, su comida, su ropa, todo estaba garantizado, pero no tiene ni idea de dónde sale, si con esfuerzo, si usted no lo tiene, no lo sabe. Pero empezamos a crecer y empezamos a volvernos cada vez autosuficientes. Eso es algo que está en la naturaleza del ser humano.
Ustedes, que aquí yo veo que hay varias mamás, estoy seguro que aquí hay varias mamás, se acordarán de esa etapa, ¿no? El yo tolito, el uno le va a dar las sopitas, no, yo tolito, yo estoy amarrando los zapatos como lo había hecho por 3, 4 años la mamá, y empieza el niño, no, yo solito, a mí déjeme, y le empieza a molestar, ¿cierto? A los niños hay una etapa de su vida en que le empieza a molestar que la mamá le quiera hacer, que le quiera ayudar, él empieza a ganar su propia independencia, ¿no? Y ahí es donde empezamos nosotros, pues, que en vez de enriquecernos, nos empezamos a empobrecer. Pero el punto que el Señor nos quiere dar a nosotros a entender es precisamente eso. Aún siendo grandes, Él nos quiere recordar que realmente somos unos necesitados del Señor. ¿Qué les decía que era humildad? Era esa conciencia de mis propias limitaciones, de mis propias debilidades. Y por lo tanto me vuelvo pobre y me vuelvo necesitado del Señor. Y esa es la parte que cuando la suprimimos de nuestra vida nos lleva a la otra orilla de la soberbia, de la arrogancia. Entonces, recuerden ustedes, o acordemos todos cómo éramos de felices cuando éramos niños, ¿no? Porque no teníamos ninguna de esas preocupaciones que tenemos hoy en día nosotros como adultos. Si usted vivía en un castillo, ese castillo usted se lo disfrutaba entero, completo. Ese castillo, ¿por qué? Porque usted lo podía disfrutar en su entereza. Pero cuando usted se iba haciendo grande y heredaba el castillo, ¿ahora qué problema tiene? El castillo hay que mantenerlo, el castillo hay que pagarlo, el castillo hay que limpiarlo, el castillo, ¿cierto? Entonces ya, ¿quién lo disfrutó más el castillo? ¿El niño o el adulto? El niño pues lo disfrutaba más, ¿no? Porque no tenía ninguna de esas. Y eso es el mensaje del Señor con el tema de la humildad. Hacernos conscientes que nosotros necesitamos siempre de Él. Pero los medios de comunicación, muchos nos están a nosotros, el que nos guía hoy en día, que son los medios muchas veces, nos van diciendo a nosotros qué es lo que a nosotros nos hace feliz. A nosotros nos hace feliz que usted viva en este barrio, a nosotros nos hace feliz que usted tenga esta marca de carro, a nosotros nos hace feliz que usted tenga esta ropa con este escudito, usted le hace feliz que sus zapatos sean de esta marca y no de la otra. Eso nos va metiendo a nosotros constantemente. Entonces es un poco el hacerse consciente de no esclavizarse de esas cosas. Si las puedes tener, las puedes disfrutar, bendito sea Dios. La vida da muchas vueltas. Mire, nosotros estamos saliendo de una etapa en donde muchísima gente perdió sus casas. Mucha gente, ustedes conocieron gente que hizo un gran esfuerzo de poder adquirir una vivienda y hoy no la tiene. ¿Y se acabó la vida? No, es un tropiezo la vida y la vida tiene que continuar. Hace 150 años, un filósofo existencialista que ustedes han escuchado seguramente, que es Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán que planteó, dijo pues que mató a Dios y lo utiliza en su libro de Así hablaba Zaratustra. Y él decía que cuando la humanidad era infante, las cosas que no podía explicar, como cómo cae la lluvia del cielo, cómo nos llega el calor del sol, cómo sale el sol por la mañana y se oculta por la noche, todos esos cómo, esos grandes misterios de la naturaleza, el hombre se los achacó a Dios. Y entonces decía este filósofo Nietzsche que el hombre se inventó a Dios para explicar todo lo que el hombre no era capaz de explicar. Entonces decía Nietzsche, pero ya no somos una humanidad infante, somos una humanidad adulta. Como somos una humanidad adulta, ya no necesitamos a Dios, podemos matar a Dios. Y es lo que él plantea, y por eso se hizo un poco famoso en esos planteamientos en una época en donde todavía existía en Europa una sensibilidad religiosa bastante grande. Y lo dice en una época, y lo dice en esos términos, y él mata a Dios. Entonces es dependernos. Él decía, ya podemos ser autosuficientes, ya no necesitamos de nadie, no necesitamos de Dios, podemos matar a Dios. Y él mata a Dios, y en su libro de Zaratustra lo pone en esas palabras. Pero es una tristeza, porque cada vez nos hemos vuelto más autosuficientes. El esposo no necesita a la esposa, el hijo no necesita de su mamá, el vecino no necesita de nadie, ¿cierto? Hemos ido perdiendo esa capacidad. Entonces, pienso que una de las lecciones o una de las enseñanzas que nos tiene que quedar esta noche, esta charla, es precisamente recuperar ese sentido de necesidad, ese sentido de ayuda,
de que somos débiles, somos limitados, tenemos unas limitaciones, y poder y recuperar ese sí. Yo necesito a mi esposa, yo necesito a mi familia, yo necesito al vecino, no soy autosuficiente en todo. Es hacernos conscientes de eso. Y miren que Juan de la Cruz, pues en su imitación de Cristo, que nos hace toda una exposición, es un libro absolutamente hermoso, no es tan largo y vale la pena realmente leerlo. En ese seguir a Cristo, pues miren el mismo Dios que hizo. Se hizo, dice en Filipenses 2:5, dice, la actitud de ustedes debe ser como de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Si Dios, que todo lo tiene, todo lo puede, todo, se rebajó, dice acá, a nuestra condición humana de necesitado. El niño Jesús también tuvo que llorarle a María para que le dieran comida. El niño Jesús también tuvo que llorarle a María para que le cambiara el pañal o lo limpiara aunque se le estaba quemando. El niño Jesús también tuvo que pedir ayuda cuando se cayó y se resbaló y se le dolía la rodilla. El niño Jesús también tuvo que pedir ayuda a su mamá cuando le dolió la barriga. Tuvo que pedir, tuvo que volverse un necesitado completo de sus padres. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué no nosotros? Es nuestra meta poder imitar a Jesús, levantarse ese trono que creemos que nos corresponde y volverse como hizo Jesús, volverse siervo, volverse un dependiente del Padre de la tierra y del Padre del cielo. Señor, aparta de mí este cáliz si se puede. Le pide, Señor, ¿por qué me has abandonado? Le pide la cruz. Se habla con él, se vuelve un necesitado del Dios de la tierra y del Dios del cielo. Y Filipenses sigue diciendo más adelante, dice, eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Dios en su Hijo, que teniéndolo todo, teniendo toda la tranquilidad, todo lo que él tenía en el cielo, se vino aquí a pasar las necesidades humanas. Y dice más adelante, por eso, mire el premio, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que él teniéndolo todo, renuncia y se hace un pobre. Y así trascendió y recibió semejante premio que nos dice Filipenses. ¿Quién de ustedes, levante la mano, quien ha escuchado hablar de Pietro Bernardo di Morricone? ¿Y quién de ustedes ha escuchado hablar de San Francisco de Asís? Todos. ¿Saben quién era Pietro Bernardo di Morricone? El papá, un hombre millonario en su época. Si San Francisco de Asís hubiera heredado lo de su padre y hubiera seguido siendo rico como su padre, ¿quién no hubiera escuchado hablar de San Francisco de Asís? Nadie. ¿Qué lo hizo precisamente un hombre especial que trascendió en la historia? Nadie se acuerda del papá, que era millonario. Nos acordamos de San Francisco, que se hizo pobre. Así que podemos decir que se establece como una ley básica en el reino de Dios, que la única manera de los hombres es a través de la humildad, de ese humillarse, pero en ese sentido no de humillarse, de poner nuestra dignidad, sino precisamente de entregar y reconocernos necesitados y limitados y doblar nuestra cabeza en su vida ante nuestro Padre en el cielo. En ese camino hacia esa humildad tenemos que ser muy conscientes de nuestras debilidades físicas y corporales para mantenernos humildes. Somos polvo. ¿Se acuerdan que el miércoles de ceniza que nos dice cuando nos imponen las cenizas? Polvo eres y en polvo te convertirás. Venimos de la tierra, de allá es donde venimos y para allá vamos. Toda la materia orgánica del planeta Tierra viene de la misma tierra, ¿cierto?
El principio de químico, que la materia no se crea sino se transforma. Entonces, es precisamente una transformación, pero que viene de la tierra. Podremos ser nosotros arquitectos, científicos, astrónomos, pero siempre vamos a tener unas limitaciones y nunca vamos a ser tan poderosos como quisiéramos ser. No hay hombre acá que tenga todo el poder que lo satisfaga plenamente. Siempre va a querer un poder mayor. Siempre lo va a querer un poder mayor. Así que ese reconocimiento de esa humildad, de nuestra materia, nos tiene que ayudar a esa senda de la humildad. La segunda es esa limitación mental, que también tenemos que ser conscientes. Porque no, dice, siempre vamos a, por más de que usted crea que lo sabe todo, siempre va a tener unas limitaciones de conocimiento. Y como les decía a ustedes en una charla anterior, que decía un científico, el problema no es lo que no sabemos, sino lo que no sabemos que no sabemos. Ese es el problema. No lo que no sabemos, sino lo que no sabemos que no sabemos. Y eso es una limitante que nosotros tenemos. El famoso filósofo Sócrates no fue querido en su tierra. Fue un filósofo sumamente odiado, tan odiado que lo mandaron matar, el emperador lo mandó a matar. ¿Por qué? Porque se ganó la antipatía y como decía ahorita la hermana, que le viraron los cañones a ella cuando hablaba de Horacio. ¿Por qué a Sócrates le viraron los cañones? Porque él no hacía sino salir. Cuéntanos. Porque no creía en los dioses griegos, quería en Daimonia. Bueno, pero él tenía un hobby, bueno, ya todos lo sabían, pero él tenía un hobby que era humillar o burlarse de los sabios del momento. Entonces él se paraba en las plazas públicas y cuando pasaba alguien que se jactaba de ser una persona muy sabia y muy conocida, le empezaba a hacer preguntas que era incapaz de contestar. Y cuando era incapaz de contestar, entonces ¿qué hacía Sócrates? Burlarse de la ignorancia del sabio, de la ignorancia, porque el hombre siempre va a tener una limitante. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la frase famosa de Sócrates que seguimos nosotros escuchándola después de tanto tiempo? Solo sé que nace. Y por eso él se ganó la antipatía y el odio de la gente. Entonces, esa limitante humana siempre la tenemos que tener muy presente. Se cuenta que una vez un campesino se sube a un tren y detrás del campesino se sube un hombre de ciencia, muy arrogante por su conocimiento. Se sientan juntos y el tren arranca a su destino siguiente, que queda como una hora o un pueblo a una hora de distancia. Comienza el viaje y el científico, en una actitud muy arrogante, viendo al campesinito al lado, le dice: te voy a hacer una apuesta. Si yo te hago a ti una pregunta que tú eres incapaz de contestar, yo te voy a hacer a ti una pregunta y tú no me la puedes contestar, yo te voy a dar a ti $100. Y el campesinito callado. Y le dice: y luego tú me haces una pregunta a mí. Y si existiese la posibilidad que yo no te la pueda contestar, perdón, si yo te hago una pregunta y no me vas a contestar, tú me vas a dar a mí $1, tú a mí $1. Pero si luego tú me vas a hacer una pregunta a mí, y si existiese la posibilidad que yo no te la pueda contestar, yo te voy a dar a ti $100. Entonces el campesinito mueve la cabeza y dice. Entonces va el científico y le dice: explícame qué quiere decir el bastión de Hostia. Y el campesinito se mete la mano en el bolsillo y le entrega inmediatamente el $1 al científico. El científico, todo orgulloso, todo vanagloriándose de su éxito. Ok, tu turno. Entonces le dice el campesinito al científico: ¿cuál es ese animal que de niño caminaba en 4 patas, de adulto caminaba en 2 y de viejo caminaba en 3? Y empieza ese científico a pensar, y el campesinito mirando por la ventana, los árboles y de todo, y el científico le empieza esa angustia porque piensa y no encuentra respuesta.
Y ya se empieza a divisar la torre de la iglesia, el pueblito donde se dirigían, y el científico totalmente desesperado le dice: ¿cuál es ese animal que de niño caminaba en 4, de adulto caminaba en 2 y de viejo caminaba en 3? Y el campesinito le entrega un billete de $1. Le entrega el científico le dice: no sé. Entonces le entrega los $100 al campesinito. Le dice: ¿cuál es? Entonces el campesinito le entrega su $1 a él. Fue más astuto el campesinito en su humildad que el científico. Y por tercero, en esa senda a la humildad, dice, nuestras conscientes de nuestras debilidades, en nuestra debilidad moral, en esas fallas morales que nosotros tenemos. Ser conscientes de nuestro pecado, del pecado. Nosotros no pecamos porque somos malos, lo digo siempre eso, nosotros pecamos porque somos ciegos, porque no tenemos esa capacidad de ver cómo trascienden nuestros actos. Pensamos siempre en una limitante de vista absolutamente grandísima. No tenemos la capacidad de ver cómo trasciende todo lo que nosotros hacemos. Y por eso esas frases de Jesús en la cruz de perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, es una cosa que tenemos que tener siempre presente. Perdona, Señor, porque no saben cuando somos groseros, cuando somos indiferentes, cuando engañamos, cuando mentimos, cuando robamos, cuando matamos. Señor, no sabemos lo que estamos haciendo. En esa conciencia, mire que lo que decía Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Decía él, ¿no? Quería hacer el bien, pero terminaba haciendo el mal. Y decía más adelante: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el más grande pecador, decía él. Pablo, que evangelizó, que sufrió 3 veces los azotes del Señor, que casi muere en el naufragio, que lo condenaron, lo que estuvo preso, encarcelado, odiado, repudiado. Uno lo consideraría un santo, y él dice que él era el pecador número 1. Eclesiásticos, que les decía que es un libro bien lindo, miren lo que dice en su capítulo 3 como para una conclusión y tener esa conclusión en la charla. Hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Cuanto más grandezas humanas tengas, más pequeño y humilde has de hacerte. Así agradarás a Dios. Muchos son altaneros y soberbios, pero Él revela sus secretos a los humildes, porque grande es el poder del Señor y por los humildes será glorificado. Cuando en los mismos ejercicios de la jornada de la juventud con el Papa Francisco, al final les dejó a los jóvenes una tarea y les dijo: les voy a dar una lista de cosas que demuestran un corazón que tiene exceso de soberbia, les decía. Y les dio esta lista: pensar más en nuestros derechos que en los derechos de los demás. En los derechos. Porque curiosamente, mire, vimos aquí, sobre todo en este país, aquí se habla de derechos todos los días, los derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos, mis derechos. No he escuchado el primer titular donde diga cuáles son nuestros deberes, pero la gente, aquí hay movimientos a lo largo de todo el país buscando la lucha de los derechos, pero no hay el primer movimiento en la lucha de los deberes, porque aquí no se habla de deberes sino solamente de derechos. Segundo, falta de perdón y amargura. Tercero, endurecimiento del corazón e incapacidad de olvidar las ofensas. Cuarto, temor de lo que el hombre o la mujer puedan hacernos. ¿Recuerdan que Jesús decía: no teman del hombre que les pueda añadir el cuerpo, teman del que les pueda añadir el alma? Un espíritu independiente que no acepta ni corrección ni enseñanza. Siente que siempre tiene la razón. Inseguridad, baja autoestima, excesiva preocupación en la apariencia personal o en las apariencias generales.
falta de gratitud, incapacidad de ver a los demás, de ver lo que los demás están haciendo por nosotros. Ese sentido de gratitud que tanto se ha perdido. Impaciencia, darse demasiada importancia a uno mismo. Celos, envidias y desconfianza. Así que si nos identificamos con algunos de estos, pues tenemos aquí la tarea de ver qué podemos hacer para disminuir esa soberbia, ganando en humildad, entendiéndola correctamente. Entonces ya sabemos que humildad no es ese caminar con la cabeza agachada, que todo lo que me digan me lo van, no. Es esa conciencia de mis limitantes, de mis capacidades, dependencia plena del Señor, y poder tener ese desarrollo de el ayúdame, del soy un necesitado, de la conciencia por el prójimo.